¿Se entiende? Un curso gratis, pero no sé, no Que puede resultar y que de repente no puede resultar. El metro de calle está por... Espérame. Diga, please, espera ahí. Buenas noches, vamos a ver si me están escuchando. ¿Qué tal, Mirta? Vamos a ver. Magdalena. Bueno, muchísimas gracias a todos los que se están conectando. Antes que nada, quiero dar las gracias al profe Héctor por el aporte que va a dar a todos los colegas. Así que para mí siempre es un placer compartir este espacio con el profe Héctor. Después de mucho tiempo puedo conseguir un espacio con el profe, así que vamos a ver desde qué ciudad nos están escuchando. Miren que en la última parte de la clase vamos a sortear algunos cursos también, así que espero que todos y todas se queden conectados hasta la última clase. Mira un poco desde Limpio, Bárbara. Otro, qué suerte, qué suerte. Así que, como todos saben, todos los lunes hacemos una clase gratuita. En esta oportunidad, el profe Héctor se suma también a dar su inmenso aporte para todos los colegas. Bueno. Entonces, si el profe Héctor ya está, podemos empezar. Profe, te escuchamos. Buenas noches, profesora. Buenas noches a todos los participantes. Muchas gracias por la invitación. Vos sabés, profe, que te tengo mucho aprecio y sabés que estaba cerrando ciclos en mi trabajo, en mi vida profesional, en la docencia y bueno, estaba en eso. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, pero siempre al servicio de los colegas, de las colegas, de cualquier persona que necesite de nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque si no nos parecemos con la profesora Carmen, es que no somos mezquinos con nuestro conocimiento. Venimos de abajo, no nos creemos la gran cosa, la última escolar del desierto. Lo único que queremos hacer es compartir. La vida es corta, no nos llevamos nada a la otra vida, más que las satisfacciones del haber cumplido. Así debe ser, creo yo. Así que te agradezco, profe. Quería saber si me están escuchando bien así o tengo que ponerme el auricular porque tengo un auricular preparado. Pero a veces me dicen que el sonido ambiente sale mejor sin el auricular que con el auricular. Ahora me puse el auricular y no sé si me escuchan mejor o peor. Así que les quiero pedir si me pueden ayudar un poquito con ese tema antes de empezar. Le dice, se escucha bien, suena también, Mirta, gracias. Pero, ¿por qué no quedamos? ¿Con el auricular o sin el auricular? Con el auricular, dice. Bueno, lo dice sin el auricular.
Doña Cristina de por ahí. Sacó la auricular. Se quedó allá la auricular. Bueno, les agradezco mucho. Tenemos un itinerario de cosas que revisar, como decía el título del material que preparamos con mucho cariño la profe. En realidad este material ya es de 2022. El año pasado me tocó hacer una masterclass gratuita para los colegas de Itapú al principio, y ahora es lo que estamos haciendo, una tercera actualización de este material, ¿sí? Que es de 2022 y actualizado porque siempre hay novedades. Entonces, no sé, profe, si se está grabando. Sí, se está grabando. Ya veo que sí. Así que vamos a comenzar. Estoy un poco afónico, disfónico, dice mi hija, que es buena bióloga, pero no estoy enfermo ni nada por el estilo, simplemente una cuestión de alergia. Bueno, se está grabando, entonces comenzamos. Tenemos algunos puntitos. Antes que nada, a nivel de introducción, es bueno decir que a menudo los directivos, contadores de entidades sin fines de lucro se plantean la existencia de esta a partir de contar con el RUC. Es como si fuese el certificado de nacimiento, pero tenemos que reconocer que antes del RUC hay que reunir algunos requisitos que son tal vez más importantes que el RUC. Vale decir que la primera actividad es obtener la inscripción en el registro único de contribuyentes a cargo de la DENIT. Ese me escapó, vamos a corregir. Estaba revisando el material, decía, ¿dónde está la SEP? Acá está. Vamos a corregir. Entonces, sin embargo, al llegar a este punto debemos retrotraernos al cumplimiento de prerequisitos que hacen a la creación misma de la entidad que va a ser registrada en el RUC. Entonces, vamos a empezar nuestro itinerario por un camino un poquitito diferente. En el primer punto vamos a ver cuáles son las entidades que tienen vocación registral, porque hay entidades que no tienen vocación registral y eso es bueno aclarar. Entidades con vocación registral. Básicamente, las entidades con vocación registral son las que se manejan legalmente a través de estatutos sociales, los cuales se registran en la Dirección General de los Registros Públicos, en la sección de personas jurídicas y asociaciones. Es una dependencia del Poder Judicial. Es importante aclarar que los registros públicos son una dependencia. En los estatutos se transcribe el acta fundacional de la entidad y además que se menciona en los estatutos. Su denominación, fines, recursos de domicilio. Este es un esquema más o menos de estatuto. ¿Cuáles son sus normas de funcionamiento y administración? ¿Cuáles son los derechos y obligaciones de los asociados o denominación similar? En las congregaciones religiosas no le llaman asociados, le llaman hermanos, cosas por el estilo. Entonces, pero básicamente es la figura del socio. ¿Cuáles son las condiciones de admisión del asociado? ¿Cuáles son las normas relativas a la extinción de la entidad? Y finalmente, ¿cuál es el destino de sus bienes remanentes si los tuviere? Entonces, se prevé hasta la defunción de la entidad qué hacer en el caso de que tenga que extinguirse. ¿Ok? Entonces, esto es algo muy importante aclarar. ¿Qué pasa con las entidades que carecen de vocación registral? Se manejan con su acta de constitución como fuente guía para su manejo. Muchas de nuestras entidades sin fines de lucro tienen una acta de constitución a mano, escrita con toda humildad, pero en un papel cualquiera, pero tiene las firmas, las intenciones, la buena voluntad de sus fundadores, y eso vale más que cualquier una escritura formal, protocolizada, lo que sea. En el caso de las comisiones, es el caso de las comisiones vecinales, comités productores, los comités pro salud. Entonces, estas entidades carecen de vocación registral. ¿Qué pasa cuando una comisión vecinal tiene su estatuto? Está bien, puede tener su estatuto, puede protocolizar, hasta ahí nomás. Ayer justamente en el grupo de la profesora Carmen se planteaba un caso de una comisión vecinal que en el 2001 su estatuto había sido inscrito en la Dirección General de Registros Públicos. Y está mal, o sea, se le estaba equiparando a una asociación, ¿verdad? Porque ¿dónde se va a escribir? En los registros públicos, en la sección de asociaciones y fundaciones. No tiene sentido. Entonces, hay que parar un poco la mano
estas entidades humildes, chiquitas, no necesitan y no deben tener estatutos que estén inscritos en la Dirección de Registros Públicos porque se están convirtiendo en asociación. Eso significa que van a tener que llevarse contabilidad por el IRE general, inscribirse en CEPRLAT y muchas otras obligaciones que son totalmente desproporcionadas al tamaño de las espaldas de estas entidades que, como dije, son chiquitas, son humildes, ¿verdad? Y no tiene sentido que se conviertan en asociación. Algo muy importante aclarar también es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, la que tiene su sede en el Vaticano, tampoco carece o sea, tampoco tiene vocación registral, ¿sí? Se insiste mucho, es increíble, 2024, empleados de instituciones bancarias, de cooperativas, funcionarios de instituciones públicas, piden hasta hoy día estatutos a entidades de la Iglesia Católica. No tienen. Y entre broma, en serio, ¿por qué suelo decir yo? Le voy a pasar acá un meme. Acá está Jesucristo reunido con sus apóstoles, no se fue a la escribanía, porque no había escribanía. Entonces, una de las cosas, esta iglesia se fundó hace casi 2000 años, entonces no tiene estatutos, ¿sí? Tiene lo que se llama el Código de Derecho Canónico, que es más o menos su forma de constitución, tiene otro documento, pero estatutos no tiene. Así que, por favor, esta gente no incita más con los estatutos porque no tiene estatutos la Iglesia Católica, vale decir las diócesis, las parroquias, etc. En el tema 2, queremos irnos al reconocimiento de la personería jurídica. Eso se hace a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Una persona jurídica no existe, es impalpable. ¿No? Es decir, no, tiene ahí su local en un templo o tiene un local en las reuniones, una cooperativa tiene un edificio majestuoso. Esos son edificios, son cosas, ¿verdad? Pero las personas jurídicas no tienen una existencia visible, ¿verdad? Entonces, solamente las personas físicas somos las que tenemos existencia visible, propia, ¿verdad? Entonces, cuando se crea una persona jurídica, algunas de ellas deben tener un reconocimiento de tal personería jurídica por parte del Poder Ejecutivo. Entonces, es potestad del presidente de la República, que va a emitir un decreto, ¿verdad? Se maneja a través de decreto, por el cual reconoce previos trámites ante el Ministerio del Interior. El Código Civil paraguayo, que es la ley 1183 del año 1985, desarrolla en su capítulo 1, artículos 91 al 131, el tema dedicado a las entidades sociales. O sea que esto está regulado, digamos, por el Código Civil paraguayo. Tenemos ese paraguas. Dos de estas tres entidades obliga a contar con personalidad jurídica reconocida por el Poder Ejecutivo. Ellas son A, la Asociación Reconocida de Utilidad Pública, y B, la Fundación. ¿Qué pasa con las asociaciones inscritas a capacidad restringida? No necesitan ese reconocimiento de su personalidad jurídica por parte del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque persiguen el interés común. Son círculos cerrados en los cuales se manejan con sus estatutos, etcétera, etcétera, pero digamos que no tienen como objeto el bien común. Las asociaciones reconocidas de utilidad pública y las fundaciones se suponen que hacen el bien a todos, sin distinción. Las otras, las asociaciones de capacidad restringida, parece que son un poquitito, digamos, cerradas, se miran el ombligo, no quieren mirar a la otra gente, no es así. O sea, hacen el bien común, pero en forma indirecta. Su principal misión es beneficiar a sus miembros. Puede ser un club social y deportivo, una asociación de empleados, una asociación de padres, una cámara de empresarios, una cámara gremial, ¿verdad? Entonces, hay que tener algo en común para formar parte de ellos y su objetivo es el interés mutuo de esos grupos, ¿sí? Una congregación religiosa también puede ser una asociación inscrita a capacidad restringida y no necesita, por tanto, ese reconocimiento por parte del Poder Ejecutivo. Se le otorga al Poder Ejecutivo un especial cuidado e interés por la creación, existencia y cumplimiento de los fines de una fundación. Es como que para crear una fundación es un poquitito más difícil. ¿Por qué?
porque se tiene que demostrar que la fundación va a tener sostenibilidad, o sea que no va a quebrar o no va a desaparecer en el tiempo. Mucha gente por impulso hace una fundación. Se murió mi abuelita y era muy buena, reconocida en la parroquia, voy a hacer una fundación que lleve el nombre de mi abuela. Pero ¿cómo yo voy a sostener eso? ¿Van a colaborar mis primos? ¿Van a colaborar los tíos? ¿De dónde voy a sacar? ¿Verdad? Entonces, no se puede estar creando tantas fundaciones a nombre de la abuelita o a nombre de un artista fallecido o una celebridad, ¿verdad? Si es que no tiene la seguridad de que va a tener unos fondos que le permitan su continuidad en el tiempo. Tanto los trámites de reconocimiento de personalidad jurídica de las asociaciones reconocidas de utilidad pública y de las fundaciones se tramita todo a través del Ministerio del Interior. Solamente que para las fundaciones va a haber un énfasis especial en su capacidad económica. Por el Código Civil también se considera persona jurídica a la Iglesia Católica. Tema 3 de inscripción en el RUC. En el tema de participación, justamente le vamos a pedir por hoy que todas las participaciones, las consultas las hagamos a través del chat. Y Elena María Moreira Ojeda dice, una Cámara de Comercio de una ciudad debe ser reconocida por el Poder Ejecutivo. Entonces, no, Elena, al contrario, no necesita. ¿Por qué? Porque para formar parte de esa Cámara de Comercio tenés que ser comerciante. Pueden ser personas físicas y o empresas, personas jurídicas las que formen parte de las cámaras de comercio. Entonces, para formar parte de esa Cámara de Comercio hay que ser comercial, ¿verdad? Y van a trabajar por el interés mutuo, por la defensa del comercio, por capacitaciones para sus socios, cosas por el estilo. Entonces, no necesita, ¿sí? Porque es de capacidad restringida, ¿sí? Muy bien. Tema 3. Vamos al tema del RUC. En la RG 49-2021, hay una RG del año 2023 que, digamos, modifica algunas cositas, pero no en el tema del anexo que se refiere a los requisitos para sacar el RUC de las entidades sin fines de lucro. Entonces, esta resolución 79 en cuanto a su anexo está totalmente vigente. Los documentos generales que hay que presentar de entidades sin fines de lucro son para las asociaciones de utilidad pública, asociaciones inscritas a capacidad restringida y demás personas jurídicas establecidas en el Código Civil o por ley, piden el estatuto social, protocolizado, inscrito en el registro de personas jurídicas y asociaciones de la Dirección General de Registros Públicos, salvo que el tipo de persona jurídica acredite que carece de vocación registral o corresponde al reconocimiento de la personalidad jurídica a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Ese es el caso cuando hay nombramientos de obispos, por ejemplo, en el Paraguay, obispos católicos, ¿verdad? Como no tienen vocación registral, entonces por cada nombramiento que hace el Papa de un obispo, el presidente de la República tiene que reconocer la personalidad jurídica de ese obispo para los fines administrativos, ¿ok? Entonces, la Iglesia Católica no tiene estatuto, pero igual procede el tema del decreto del reconocimiento a la persona que va a ocupar el cargo de obispo. El acta de constitución de las entidades que carecen de vocación registral, tales como comités, comisiones, sindicatos, movimientos políticos partidarios e internos. El documento que respalde la conformación de las autoridades legales básicamente es el acta de asamblea última vigente por la cual las autoridades de nuestra organización están en sus funciones. La cédula de identidad del representante legal designado y demás autoridades, ¿sí? Pero generalmente la que piden es del representante legal. Y en algún momento tiene que acercarse a firmar y toda esa cuestión de registrarse. Eso hoy día es ineludible, ¿verdad? Muchos de repente nuestros representantes legales no se quieren ni a la venir. Pero no hay otra, tienen que irse, en algún momento tienen que presentarse para confirmar el trámite de creación del RUC o de su actualización. ¿Ok? En cuanto a documentos generales, para el consorcio copropietarios, en base a un reglamento de copropiedad de administración, se pide también la escritura, ¿sí?
Pero en la escritura es del reglamento de copropiedad de administración, también inscrita en la Dirección General de Registros Públicos. El acta de asamblea y la cédula de identidad civil del representante legal y de los miembros del Consejo de Administración. Recordemos que el consorcio de copropietarios se considera entidad sin fines de lucro. Es una asociación de gente que está habitando un mismo edificio, tienen gastos comunes, por ejemplo, jardinería, portería, algunos tienen ascensores, canaletas, qué sé yo, cosas por el estilo. Entonces, para el mantenimiento de esos servicios, al pago para esas personas, hay gastos comunes, entonces todos aportan y se les emite una factura en exentas por esos aportes y los gastos se documentan con factura a nombre del consorcio. ¿Ok? Entonces es una entidad sin fines de lucro. En cuanto a las iglesias y confesiones religiosas, se pide el reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias. Hay que aclarar que es para las iglesias que no sean la católica apostólica romana, porque no necesita. Hasta hoy día sigue habiendo problemas cuando los bancos de repente dicen, no, pero una diócesis, una parroquia, tiene que tener reconocimiento del Ministerio de Educación. Y se van al Ministerio de Educación, rebotan de ahí, porque no están alcanzados, porque la Iglesia Católica no tiene vocación registral. Por eso que empezamos con ese primer punto de cuáles son las que tienen vocación registral y cuáles no. Dice también, en cuanto a las iglesias católicas y todo tipo de iglesia, que también podrán inscribirse en el RUC las unidades o divisiones internas de estas entidades, acreditando la personería jurídica de la entidad religiosa principal y el responsable de los efectos tributarios. Es lo que llamamos comúnmente filiales, ¿sí? En el caso de la Iglesia Católica, la que tiene personería jurídica, digamos, es la diócesis, representada por el obispo. Este señor nombra a los párrocos para que dirijan una parroquia, administre una parroquia. Entonces, ya depende de cada obispo que le dé un RUC particular a cada parroquia. Entonces, si es de él, esa es la decisión, entonces va a tener una administración descentralizada en cuanto al RUC y cada unidad, cada filial va a ser responsable ante la DENIT, pero eso no significa que van a estar haciendo cualquier cosa o que el obispo va a dejar de controlar. Simplemente le da una autonomía tributaria acorde a su autonomía, a su autogestión de recursos. ¿Ok? También es aplicable, como dije, para cualquier otro tipo para otras iglesias, ¿verdad? Evangélicas, otras que tienen así gran alcance nacional y que tienen lo que llamamos filiales. Hay otras, sin embargo, que no quieren, o obispos o pastores que no quieren o consideran que no corresponde dar RUC a las filiales y se manejan con un solo RUC en extensiones territoriales bastante grandes, como un departamento o dos departamentos de repente, como es el caso de la diócesis de San Juan Bautista, Misiones, que alcanza hasta hoy día al departamento de Ñemby. Es un problema ahora, pero un poquito la tendencia es que cada parroquia vaya teniendo su propio RUC, como su gestión. Para ese efecto deben adjuntar y presentar además la autorización escrita de la principal, que sería la diócesis, para inscribirse de manera independiente en el RUC. En cuanto a documentos específicos para universidades, la ley que autoriza su creación y funcionamiento. Un tiempo a esta parte, creo que en el 93, todas las universidades que se crearon a partir de entonces tienen reconocimiento, o sea, en el Congreso. ¿Está bien? Eso es lo principal. También para las fundaciones, el decreto del Poder Ejecutivo. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, si puede apagar, por favor. Estamos con las fundaciones. El decreto por ejecutivo, para los sindicatos, la resolución de registro permanente es pedido por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Documento específico para partidos políticos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones.
la sede de la entidad civil del representante legal, sería el presidente de estas agrupaciones, el estatuto social protocolizado inscrito en el registro de personas jurídicas y asociaciones de los registros públicos es aplicable únicamente para partidos políticos, no para los movimientos internos y compañías. O sea, los partidos políticos tienen que tener estatuto. La resolución de reconocimiento emitida por el Tribunal Superior de Justicia Electoral, ¿verdad?, para todas estas organizaciones políticas, y el documento que respalde la conformación de sus autoridades. Sería también el acta de lo que ellos llaman convenciones generalmente. No le llaman asamblea, le llaman convenciones. La declaración de ingresos y gastos de los candidatos. Hay unos límites de aporte que cada persona puede hacer a los candidatos en orden a los salarios mínimos, ¿verdad? Y entonces los candidatos tienen que presentar quiénes son sus aportantes. Hay límites, como dije, en los aportes, y también los gastos que tienen que ser todos con boleta legal, ¿verdad? Entonces, esto es una fuente de trabajo muy importante para los contadores. Hay varios colegas que están especializándose en hacer esta contabilidad muy particular. Perdón, en el chat dice, este dice para la inscripción a la abogacía del tesoro. Ya vamos a llegar a este un ratito. Documento específico para los movimientos internos partidarios. La sede de la entidad civil del representante del movimiento y administrador de campaña. Es un poquito diferente cuando a los partidos le piden el representante legal nomás. Acá le piden el representante del movimiento y administrador de campaña. Documento nota que respalda la designación de los mismos. La resolución de reconocimiento del movimiento interno emitido por el Tribunal Electoral independiente de cada organización política, y también la declaración de ingresos y gastos de campaña de los candidatos. Para las instituciones de enseñanza inicial y preescolar, escolar básica, media, técnica, terciaria, se pide la resolución de reconocimiento emitida por el Ministerio de Educación y Ciencias. Para las asociaciones rurales o comités de productores o agricultores que no sean asociación inscrita a capacidad restringida o tampoco sean cooperativas, son, digamos, organizaciones incipientes, y muchas de ellas optan por quedarse permanentemente con esta forma jurídica porque es más liviana, les resulta menos onerosa. Deben tener el reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería y de la municipalidad de la zona o de la gobernación. Muchas veces piden de la gobernación porque de repente un comité puede abarcar 2 distritos. Por ejemplo, se unen agricultores de Paraguarí y de Pirihuí, y entonces ya son 2 distritos, 2 departamentos inclusive, ya. Entonces ahí ya entra el tema de la gobernación, las gobernaciones. Para las comisiones vecinales, el reconocimiento de la municipalidad de la zona, que eso se tramita ante la Intendencia Municipal, donde se presenta la nómina de los integrantes de la comisión vecinal, y el intendente emite una resolución por la cual aprueba la existencia de esa comisión vecinal o de la renovación de sus autoridades o miembros. Para las comisiones pro salud o consejos de salud, se pide el reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la municipalidad o gobernación de la zona también. Noelia dice, ¿por qué caso que socio aporte se debe documentar con factura? Aportes. Perdón. ¿En qué caso dice? ¿En qué caso? Las cuotas sociales se documentan con factura. Ahora, si son aportes y el socio puede retirar, es con recibo, ¿sí? Eso pasa en las cooperativas, en las asociaciones de empleados, ¿verdad?, donde existe la figura del aporte. Eso no es un servicio, entonces el socio puede retirar y se documenta con recibo, ¿sí? Buenas noches, Bien. profe. Es en el caso de una asociación de jubilados que van a aportar mensualmente. Eso entonces se tendría que hacer con factura, que quedaría a la asociación, no le van a devolver. Entonces ese es el criterio. Si se le devuelve o no se le devuelve. Si se le devuelve es con recibo. Si no se le devuelve es con factura. Así mismo. Muy bien. Nelson dice, tengo una consulta. Una ONG que tiene su constitución como asociación con capacidad restringida, ¿necesita el reconocimiento del Ministerio del Interior? No. ¿Algún documento especial de exoneración fiscal?
exoneración fiscal. Y no porque ya no hay más exoneración subjetiva. Ya no es más el sujeto el que está exonerado, sino es la actividad, ¿verdad? Entonces no creo que haya más ese documento de exoneración fiscal. En Paraguay por lo menos no. Muchas agencias del exterior piden, pero hay que aclarar que nuestra legislación ya no es más la persona la que está exonerada, sino lo que hace. Para terminar esta parte de documentos específicos, junta de saneamiento. Piden estatutos sociales, decreto del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, por el cual se aprueban los estatutos sociales y se reconoce la personería jurídica de la Junta de Saneamiento. Acá es el presidente de la República con el ministro de Salud. Es diferente cuando son fundaciones y compañía, que es el presidente de la República con el ministro del Interior. La habilitación y reconocimiento del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental, SENASA, para las cooperadoras escolares o asociaciones de cooperación escolar, ACE, piden el reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. Eso se hace en la supervisión de zona. Yo prefiero decir cooperadoras escolares porque cuando se utiliza el término asociación, parece que es una asociación inscrita a capacidad restringida. Entonces dejamos nomás en cooperadoras escolares, ¿sí? Muy bien. En el caso de la ACE, dice deberá cumplir con los requisitos de la asociación con capacidad restringida según la ley 4.853 y contar con reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, por eso digo, mejor nomás llamémosles operadoras escolares, ¿sí? Porque la gente confunde. Entonces, cuando es asociación ya es, ese nombre lo ya le está, digamos, martirizando en el sentido de que va a ser va a tener que tener todas las obligaciones y de general y CEPRELAT y compañía, y bueno, para mí no tiene sentido. Para las comunidades indígenas. Profe, En las consulta comunidades sobre las indígenas, ACE. sí, Viste que, por ejemplo, las ACE si van a recibir aporte de, por ejemplo, transferencias de la municipalidad, un ejemplo, le pide tener CEPRELAT, abogacía del tesoro, hasta le pide un certificado de bienestar social. Y si no estamos como asociación, no te dan esas constancias. ¿O cómo se puede hacer? sí, muy, muy interesante. Yo estuve siguiendo la ley del presupuesto de la Nación para 2024 y se sacó ya esa cuestión de que tengan que estar inscritas en CEPRELAT. Y lo que sí piden es que estén inscritas en la Dirección de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales del Ministerio de Economía y Finanzas. Y esa cuestión del Instituto de Bienestar Social sigue vigente, ¿sí? Entonces se sacó CEPRELAT. ¿Por qué? Porque en la ley de presupuesto del año pasado, 2023, seguía figurando, ¿verdad? Pero la resolución CEPRELAT 490 ya decía quiénes son los obligados y quiénes son los exonerados. Y CEPRELAT ya no da más constancia de exoneración. Entonces te dicen, no, y decirle a tu banco, a quien te pida, pasarle ahí la resolución 490, el artículo 1 y 2, ya está. Entonces, muy importante lo que está diciendo. En ese sentido, con la nueva ley ya hay concordancia con lo que dice CEPRELAT. Ya no se pide más CEPRELAT para estas comisiones vecinales y operadoras escolares, o hay también, ¿cómo se llaman esos comités que ayudan al turismo? En fin, hay un montón de nuevos tipos de entidades para que reciben transferencias a fondos estatales y ya no necesitan inscribirse en CEPRELAT. Muy bien. El licenciado Gavino dice, en el caso de la Junta de Saneamiento deben informar a ERSAN. Sí, ERSAN le regula el tema de las tarifas y todo eso. Tiene un control como administran agua. Las juntas de saneamiento son prácticamente empresas, pero llamativamente están exoneradas de ser sujeto obligado en CEPRELAT. Y también es un lugar donde la gente se entrena políticamente para después pasar a la Junta Municipal y porque ser diputados, senadores, etcétera, etcétera, de todos los partidos políticos tratan de entrar. Y es impresionante cómo algunas están totalmente politizadas las juntas de saneamiento. Está bien, pero en algunas ya dan vergüenza. Fanny dice, las cooperadoras escolares pueden emitir factura o recibo de aporte. Ahí siempre hay que preguntarse algo. Nuestra entidad está vendiendo un bien o servicio. Si vende un bien o un servicio como un servicio educativo, entonces tiene que emitir factura. Pero si no, es recibo. En el caso de las cooperadoras escolares, no le venden nada a los padres.
le están pidiendo aportes para poder comprar algo que el Estado no es capaz de proveer. Puede ser Profe, sillas, pupitres, puede ser aire acondicionado, pueden ser televisores, computadoras, que después los chefis entran y roban, ¿verdad? Es escandaloso. Acá en mi barrio creo que 3 veces ya entraron a robar, porque también nuestras instituciones educativas lastimosamente hoy día están careciendo de protección policial, no tienen ni siquiera para pagar un portero. Antes, yo me acuerdo que había todo, pero ya no hay más. Y Magdalena dice, piden una larga lista para las cooperadoras. No tenía esa parte de Magdalena, pero te rogaría que después nos aclare. En el tema de comunidades indígenas, el decreto del Poder Ejecutivo de reconocimiento de la comunidad y también la resolución del Instituto Paraguayo de Indígenas por el cual se reconoce al o los líderes de la comunidad. Serían nuestros caciques, ¿verdad? Por suerte, CEPRELAT, nosotros hicimos una observación, le mandamos una nota a la ministra secretaria, le dijimos que las comunidades indígenas estaban, como tienen esta cuestión del decreto del Ejecutivo, estaban en el limbo, o sea, no sabemos si eran o no sujetos obligados, pero ahora el ministro sacó una resolución a fin del año pasado bien clarita, en la cual se exonera a las comunidades indígenas del inscribirse en CEPRELAT, pero es como que tienen todavía en la cabeza encima el tema del IRE general por esta cuestión del reconocimiento del Poder Ejecutivo. Pero los hermanos indígenas gozan de inmunidad y beneficios constitucionales, entonces no tendrían por qué estar tributando por IRE general. Hay una cuestión ahí que todavía no se cerró. Dice que hay una observación que no será necesario juntar el acta de constitución ni el estatuto social protocolizado en caso que lo tengan. En el tema 4, entidad de beneficio público. Para que las... Otra, me parece acá. Estuve hoy buscando por todos lados. No tiene más buscador, pero vamos a sacarle de NIT. De NIT. Bueno, eso me estoy retando a mí mismo nomás. Para que las donaciones de un contribuyente de IRP o IRE sean consideradas deducibles, la entidad beneficiaria debe ser reconocida por la DENIT como entidad de beneficio público. Yo soy contribuyente de IRP, doy una donación a una fundación, esa fundación me tiene que emitir recibo, sigue la pelea, la tonta discusión sobre si tiene que ser factura, y ahí está el tema. Si yo estoy dando una donación, la otra entidad no me está vendiendo ningún bien o servicio, o sea, yo le estoy donando, entonces me tiene que emitir recibos, ¿verdad? Y lo más tonto todavía es que el tema de que, ¿por qué hay que declarar los recibos en el formulario 120? Menos mal que no tengo más cabello, porque si tuviese, se me hubieran caído 50 veces, ¿verdad? Bueno, continúa esa macanada. Pero, volviendo al tema, yo me emiten el recibo, como dice el decreto 3182/2019, artículo 62, numeral 3, pero también me deberían dar la constancia de que esa fundación está reconocida como entidad de beneficio público para cerrar el círculo de mi donación, para que yo como contribuyente de IRP pueda deducir de mis impuestos esa donación que estoy haciendo. ¿De dónde sale todo esto? Del artículo 15 de la ley 6380/2019, que determina los gastos deducibles. En su numeral 20 dice: las donaciones al Estado, a las municipalidades, a la Iglesia Católica y demás entidades religiosas reconocidas por la autoridad competente, así como las entidades con personería jurídica de asistencia sanitaria, social, educativa, cultural, caridad o beneficencia, que previamente fueran reconocidas como entidad de beneficio público por parte de la administración. Entonces acá vamos a hacer a la izquierda vamos a poner Estado, municipalidades, Iglesia Católica. No necesitan este trámite de reconocimiento. ¿Quiénes son las que necesitan? Las entidades con personería jurídica. ¿Y qué pasa si nuestra entidad es una asociación reconocida de utilidad pública? No tiene reconocida la personalidad jurídica. Aparentemente, o sea, las donaciones que reciban no van a ser deducibles de impuestos, ¿verdad? Esto es un tema que se plantea, ¿verdad? Con estas interpretaciones. Vamos a continuar.
En el decreto reglamentario del IRE 3182/2019, artículo 63, cuyo texto abreviamos, se define a esta entidad de beneficio público que son las que realizan asistencia social incluido deporte. Me encanta. El deporte es salud, por lo tanto, asistencia social. Ahora, ¿quién dona a una entidad deportiva algo? No sé, las entidades deportivas se mantienen con el aporte de sus socios, cuotas sociales, y las que hacen deportes profesionales, siendo profesionales, se manejan con sponsors, ¿verdad? Publicidades, dan... ahí sí tiene que ser facturado porque si yo estoy auspiciando a un club a cambio de publicidad para que pongan ahí en el pecho, auspiciado por el estudio contable de fulano y tal, eso es publicidad, no es una donación, ¿verdad? No, continuamos. También las que hacen asistencia educativa, 2, las que hacen asistencia cultural, todo lo que es idioma, danza, no sé, todas esas cuestiones. Y finalmente, las que hacen defensa del medio ambiente y del ecosistema. Vale decir, la defensa de la vida de seres no humanos, seres vivos no humanos. Y también el tema del agua, el aire, ¿verdad? Que no son seres vivos, pero forman parte del medio ambiente, ¿no? El reconocimiento de entidad de beneficio público se tramita ante la DENIT y tiene una validez de 3 años. Vamos a corregir ahora en vivo porque después ya me voy a olvidar. Ante la DENIT, ya sabemos todo que es DENIT, ¿verdad? Pero, entonces, lastimosamente, PowerPoint no tiene buscador como tiene el Word. Entonces, ok, este documento no se hace ante una mesa de entrada, ni siquiera ante un funcionario público, se hace todo a través del Marangatú. Entonces hay una guía para los trámites de obtención de ese reconocimiento. El documento que emite el Marangatú en esta cuestión de la entidad de beneficio público es muy parecido a una constancia de cumplimiento tributario. Es más, tiene así el mismo tamaño, la misma estructura, ¿verdad? Y ahí dice, si fue emitida hoy, 8 de abril de 2024, va a valer hasta el 7 o el 8 de abril de 2027. ¿Ok? Entonces, ese documento, si yo soy donante, aportante, me tienen que dar ese documento y yo tengo que tener mi archivo tributario por si me pide la DENIT para demostrar que esa entidad está reconocida como entidad de beneficio público. Continuamos con el tema. En la práctica, el Marangatú, el ADENIT, al correr procedimientos para el reconocimiento de entidad de beneficio público, consulta sobre uno de estos tipos de actividad que la entidad interesada realiza. Si hace asistencia social, caridad o beneficencia por un lado. Si hace asistencia educativa o si hace asistencia cultural. Y en el campo de documentos respaldo a presentar trae 3 tipos de entidades: universidades, fundaciones, instituciones de enseñanza. En el caso de las universidades te va a pedir la ley, en el caso de fundaciones, el decreto del Poder Ejecutivo, y en el caso de instituciones de enseñanza, algún reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. Entonces, ahí entonces quedamos, ¿qué pasa si nosotros somos una asociación reconocida de utilidad pública nomás, no tenemos personalidad jurídica, pero estamos en el campo educativo? Y aparentemente las donaciones serían deducibles, ¿verdad? Entonces, hay una confusión, ¿verdad? Ojalá que en algún tiempo nuestro ministro de Hacienda, nuestro director general de ingresos tributarios, nos den un poquitito de atención y nos aclaren este tema. Porque el sistema te va a permitir, vos las juntas tus documentos, el sistema PAC te va a sacar la constancia, ¿verdad? Aún siendo asociación inscrita a capacidad restringida. Todo un tema, pero en fin, es lo que hay. Finalmente, para cerrar esta parte, ¿qué entidades no necesitan el reconocimiento de beneficio público? Ya dijimos, no necesita el Estado, no necesitan las municipalidades, ni la Iglesia Católica y las iglesias debidamente reconocidas. En la práctica, esta última oración o el tercer punto, digamos, la Iglesia Católica es la única que se corta sola porque las demás iglesias son asociaciones reconocidas de utilidad pública. Entonces sí van a tener que hacer ese trámite, tienen vocación registral y van a tener que hacer sí o sí ese trámite de reconocimiento como entidad de beneficio público. ¿Sí? En el texto está, pero en la práctica es otra cosa.
¿Ok? Bueno, ay, perdón, nuevo mensaje. Liz Mariela, una parroquia que forma parte de una congregación tiene su cantina y realiza ventas durante la misa los domingos, que son varias misas, y también para los jóvenes de confirmación. ¿Cómo respaldamos esas ventas? Esas ventas no son obligatorias. La gente compra, quiere colaborar, ¿verdad? Y generalmente se documenta con algún ticket, ¿verdad? El famoso ticket de rifa, y no deja de ser una colecta. Es una forma de colecta, sí. Yo veo también que hay algunas agrupaciones de bomberos que venden pizza, ¿verdad? Me acostumbran a vender pizza. Solamente que el precio de la pizza es un poquitito grande. eh, Tal vez, no sé, lo que cuesta 25, ellos venden por 40, porque sabemos que en esa diferencia estamos ayudando a los bomberos y emitan recibo. En este caso, así de estas clases de actividades gastronómicas, inclusive rifas, inclusive algunos espectáculos artísticos, deportivos que organizan este tipo de instituciones, se documentan con adhesiones o con esos famosos tickets de rifa, entonces se tienen que rendir con recibo, ¿sí? Por el total o por el neto, ¿verdad? A nombre de la persona o las personas que rinden, ¿verdad? Y con una inscripción en el vértice superior izquierdo que diga no válida para fines fiscales, de manera que esas personas que rinden, no la utilicen para deducir de impuestos, por ejemplo, ¿sí? Si yo en mi parroquia con mi hermana nos ponemos a dirigir el tema de la venta de comida y recaudamos 3 millones de guaraníes, fue muy bien, llevamos a la secretaría parroquial, hacen un recibo a nombre de Héctor y Olga Aquino, y yo si soy sinvergüenza voy a querer deducir mi impuesto. Entonces, para que nadie sea sinvergüenza, hay que evitar la ocasión, entonces se anula o se invalida el uso para fines fiscales con esa leyenda, ¿sí? Entonces, es una forma de colecta y se documenta con recibos por el total o por el neto, dependiendo quién haya puesto los insumos, ¿sí? Gladys dice, una consulta, una asociación de capacidad restringida creada en 2008 nunca se comunicó su apertura a la abogacía. No existe una exposición y no hay multas hasta ahora, pues nunca se reglamentó eso, que se inscriban nomás. En realidad que se escribe en la Dirección General de Registro de Personas Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, pero popularmente decimos la abogacía, pero ya no es más la abogacía. Muy bien, dice la asociación se creó con fines de recibir donaciones, tampoco pudo gestionar su vida. Y bueno, tiene que hacerlo ahora. Pero en el RUC seguramente lo van a castigar de acuerdo a la fecha de salida de su estatuto de registro público. Para el Estado, esa es su fecha de nacimiento, independientemente de su fecha de constitución. ¿Ok? Sunila dice, la cantina de la escuela ya no sería igual que la iglesia ahora, ya debería facturar. Sí, ahí están vendiendo bienes. Generalmente las cantinas hoy día están tercerizadas. Entonces pagan un alquiler, que ese es un ingreso grabado para la institución dueña de la cantina realmente, y los que venden deben facturar un grabado. Ahora, si la cantina es del propio colegio, podría vender en exenta porque, digamos, es para los fines de la escuela. Y también no aplica lo mismo si ellos mismos producen uniformes o no sé, alguna otra cosita que algo útil, algo se deben vender. Entonces, es un fondo que va al tema de educación y tendría que ser en exento porque la entidad que está vendiendo esos alimentos, uniformes, es la propia entidad que es una entidad sin fines de lucro. ¿Okay? Profe, Alberto dice, llevo la contabilidad de una iglesia evangélica, pero no profe, tiene el conocimiento de beneficio público. ¿Qué implica no tener? Y implica de que podría tener problemas con la deducibilidad de impuestos el día que la DNI salga a hacer controles o de repente en forma aleatoria le pida a algún donante de esa iglesia, le diga, trajo tu recibo y también la constancia de reconocimiento como entidad de beneficio público a la iglesia a la cual está aportando. No tiene y, bueno, podría decir, bueno, sácame esto de acá y hacer una rectificativa. Y solamente pagar los impuestos por la diferencia. Ojalá que no llegue a pasar eso, ¿verdad? Porque es más bien una cuestión de desconocimiento que una cuestión hecha a propósito, ¿verdad? Por eso estamos haciendo estos cursos para poder profe, apoyar ¿usted me el escucha? tema del itinerario. ¿Está bien? Profe, ¿usted me Gladys, escucha? y le preocupaba por las multas altas de la Hola, abogacía. profe. Y Hola. eso la tabla de la abogacía no tiene por qué existirlo. O sea, no. Inclusive eso sobrepasaron porque por la resolución 8
cuando era el director, el licenciado Roger Benítez, que es una excelente persona, se limitaron un poquitito al querer poner las comisiones vecinales. Las comisiones vecinales tienen vocación registral, o sea que, no sé, ojalá que ellos nos escuchen también y participen en estos cursos para poder entender y hacer las cosas, porque así a diestra y siniestra de mansalva dijeron que un montón de gente que ni siquiera, entidades que ni siquiera están obligadas a tener IRE general o a estar inscritas en CEPRAL, ellos quieren que se inscriban en la dirección de personas de estructura jurídica y ni siquiera tienen personalidad jurídica. Hay que atender bien esa cuestión. Profe, profe, En ¿usted me el tema escucha? 3, alguien está hablando, dice. Hola, profe, ¿usted me escucha? Espera un ratito. ¿Quién me está hablando? No escucho. René, ¿usted me escucha? Adolfo René, ahí está prendido su Sí. audio. Espera un ¿No ratito. escucha usted, profe? Ya voy a levantar mi volumen. Ahora. Hola, Hola, hola. ¿Qué tal, René? ¿cómo andamos, profe? Buenas noches, ¿qué Bien, tal? ¿Cómo gracias. está usted? Bien, bien. Bien, tú. Bien, profe. Profe, una consulta. Yo creo que la mayoría que estamos acá tenemos una entidad sin fines de lucro parecido a uno a otro con distintos perfumes nomás, pero siempre bajo la misma temática. Mi consulta es la siguiente, profe. La mayoría de las entidades sin fines de lucro que llevamos siempre tienen sus actividades de recaudación, no específicamente el aporte ni nada, sino las actividades que desarrollan para recaudar. En ese caso, profe, ¿cuál sería lo recomendado? Hablamos, profe, de una, no sé para decirle, una actividad, un almuerzo que se organiza, hablamos de una rifa, hablamos de, no sé, de varias actividades de recaudación. En ese caso, profe, ahora que están vigentes las facturas electrónicas, yo, por ejemplo, me di cuenta de muchos errores que se venían cometiendo. ¿Por qué, profe? Porque las comisiones se van y retiran, por ejemplo, los gastos de las cantinas a RUC a RUC de la entidad sin fines de lucro. Y entre medio hay bebidas alcohólicas y demás. Y después cuando devuelven la cantina le hacen una nota de crédito, por ejemplo, y pagan seguramente lo que se consumió. Uno de los problemas, por ejemplo, que tengo es que las notas de crédito en una entidad sin fines de lucro no existe el dónde declarar para el rubro 6, por ejemplo. Muchos te dicen declarar en exenta todo el valor, pero no sé si está bien, ¿verdad? Es una cosa que nosotros le buscamos nomás una solución. Entonces, con referencia a esas dos consultas, profe, ¿cómo es lo recomendable manejar, profe? Sí, muy interesante, René. Felicitaciones por tu aniversario, boda, en primer lugar. Gracias, profe. De vale. Eh, el tema de cómo documentar, yo diría un poquitito, depende de la cuantía, porque si en una pancheada estamos vendiendo adhesiones, me van a disculpar por mi capilla en Paraguay, la pasada traen una adhesión a 5.000, ¿qué lo van a ganar con 5.000? Decían. Pero eso, no, todo era donación, conseguimos todo en donación, ¿verdad? Que es diferente a la figura que dice René cuando de repente las entidades, sobre todo, retiran bebidas gaseosas y alcohólicas a nombre de la entidad, ¿verdad? Para una fiesta patronal, para una comilona, lo que sea, ¿verdad? Y ahí se crea un problema tremendo. Entonces, yo diría en primer lugar el tema de la cuantía. Si es una cena de los correlíes, del partido que sea, y el plato cuesta 1.000.000 de guaraníes, ahí merita hacer factura. En exenta, por supuesto, porque es una entidad sin fines de lucro, es una recaudación de fondos, ¿verdad? Pero el monto, 1.000.000 de guaraníes, ¿cuántos comensales van a venir? Van a venir mucho. Entonces, amerita el monto. De repente hay adhesiones que cuestan 250.000, 300.000, ¿verdad? Que son adhesiones para ayudar. Entonces, ahí debe ser factura. Pero estas adhesiones 5.000, 10.000, 15.000, hasta 20.000 guaraníes, no tiene sentido ni siquiera hacer ni recibo. O sea, se venden con tickets, ¿verdad? Con adhesiones, porque, o si no, el costo administrativo va a superar la supuesta el supuesto beneficio que se está buscando, ¿verdad? Entonces, por eso más no deja hacer una forma de colecta, y deja hacer una forma de colecta. Y lo que dice René, el tema en la segunda parte, el tema de cuando se retiran, en la parte logística, un evento se retiran
algunas bebidas, alimentos, a cocinación y después se devuelve lo que se consumió. Hay creado un problema tremendo y como eso lo que se hace es hacer un arreglo, un malabarismo para que coincidan con las cuestiones de la declaración jurada de impuestos, ¿verdad? Porque ahí se crea el problema. Básicamente el problema está cuando se retira a nombre de la entidad. Ahora, si la entidad paga, pero lo que pasa es que no paga la entidad, pagan las personas particulares a nombre de la entidad. Ahí se crea todo un problema. Entonces, es todo un tema de eso que realmente algún día vamos a tener que también encargar y ver hacer un tallercito para ver todas estas cuestiones particulares que tienen que ver con esto, con la logística de organización de este tipo de eventos. ¿Está bien? Profe, cortito Sí. nomás. Ahí nomás la situación es, profe, que digamos que si vos retirás la cantina a nombre de la entidad sin fines de lucro, se me hace que prácticamente nos está obligando a informar la actividad de recaudación. Porque ¿qué hace, por ejemplo, 5 cajas de cerveza a nombre de una congregación evangélica o a nombre de una unión escolar o lo que sea? Eso no es a lo que me refiero, profe, que complica nuestras existencias como contador, ¿verdad? Sí, así mismo. Totalmente de acuerdo. Pero si la entidad pagó, ahí no hay problema. Cuando es la entidad la que pagó y se retiró a nombre, es lo que ahí crea más problemas todavía, ¿verdad? Profe, Acá dice usuario de Zoom, una consulta, una iglesia evangélica por las donaciones recibidas. Muy interesante, dice, ¿debe pedir factura de recibo? La pregunta es, en un acto de donación, ¿la iglesia está vendiendo un bien o servicio? No, entonces debe emitir recibo. ¿Por qué se emite factura? Por una mala costumbre que viene de agosto de 2012. Ustedes son eran muy jóvenes, no existían cuando eso. En agosto de 2012 hablaba apurada, del golpe que le echó a Lugo, fue por golpe de Estado. El presidente Franco, a la apurada, hizo implementar el IRP. Y ya está, los tiempos de Stroessner ya estaba, pero uno confiaba en el otro, decía, no, van a comer la plata del IRP, paz. 2012 se implementa el IRP y solamente decía que eran deducibles las facturas, pero hoy día, con la nueva legislación que parece que nadie lee, para deducir IRP se puede deducir tasas judiciales, tasa por renovación de cédula, peajes y los residuos de donación de entidades reconocidas como beneficio público. O sea que la respuesta es recibo. Las donaciones tienen que ser documentadas con recibo. ¿Está bien? Esther dice, inscripción en la universidad sería todo por la web. Sí, sí, ya vamos a llegar a eso enseguida. Sí, Sunilda, mi solución para nota de crédito en entidades de declarar rubro 3, la factura que tiene nota de crédito no es justo que pague un crédito que no usó. Se supone una evolución de crédito. Ahí estamos a los planeamientos que dijo René. Gabino, en el caso de una entidad que realiza un trabajo de consultoría una vez al año, esta actividad está grabada por el IRE, no es una actividad frecuente. Todo un tema, Gabino. Si no está en su estatuto y lo hace en forma circunstancial, entonces va a ser una actividad grabada por el IRE, el IVA, todo eso, porque está compitiendo, ¿vale? Entonces, ese también es un criterio. Si hay otro que está haciendo, entonces, y no está en el estatuto, el proyecto de trabajo de consultoría tiene que ser una actividad grabada por el IRE, ¿sí? ¿Qué pasa con los bomberos? Los bomberos hacen capacitaciones y son los únicos que están autorizados para hacer verificaciones de seguridad. Ellos tienen que facturar en grabada, porque lo que paga el IVA es el cliente, ¿verdad? Pero no está grabado por el IRE porque forma parte de su servicio y vamos a hacer esas verificaciones de seguridad, de instalación y compañía. Muy interesante. Mónica, las compras grabadas en caso de una entidad sin fines de lucro se deben dividir en aquellas que afectan directa e indirectamente a la actividad. Sí, así mismo. Así mismo, se deben separar. ¿Sí? Un trabajito extra, pero muy sano. Tema 5. Dirección General de Personas, Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Espero que no estén cansados, ya son las 9, yo no me di cuenta. La entrada en vigencia de la Ley 6.446/2019, conocida popularmente como del beneficiario final, a partir del 1 de enero de 2020, obliga a todo tipo de sociedad
concepto abarcante al 100% de las entidades sin fines de lucro de la República, a inscribirse en los dos registros de la Dirección General de Personas Estructuras Jurídicas y Beneficiarios Finales, dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. El registro de personas jurídicas y el registro del beneficiario final. El artículo 2 de la referida ley determina que los sujetos obligados a registrarse e informar son las personas jurídicas tales como sociedades, asociaciones, fundaciones y las demás reguladas por el Código Civil paraguayo y leyes especiales en la materia. ¿Quién es el beneficiario final? En el artículo 4 define como beneficiario final a las personas físicas que directa o indirectamente posean una participación sustantiva o control final sobre la persona jurídica o estructura jurídica o se beneficie de estas. Para mí lo más fácil es decir que el empresario es o el accionista de una empresa el beneficiario final. ¿Por qué? Porque la empresa produce, compra insumos, paga a sus proveedores, contrata personal, paga electricidad, paga servicios, vende, paga impuestos sobre la renta y lo que sobra se llevan el dueño, los dueños, los accionistas. Entonces eso, digo, es más fácil. Pero en una entidad sin fines de lucro no hay dueño, hay accionistas. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para ser beneficiario final? La ley menciona el tema de las acciones. No es el caso de entidades sin fines de lucro. El tema del control del 25% de derecho de votación, que tampoco es el caso de entidades sin fines de lucro, porque donde hay votación, una persona es un voto. Gerentes administradores que usen o se beneficien los activos, tampoco el caso nuestro. No estando contemplado en los incisos anteriores, quien tenga derecho a designar o cesar parte de los órganos de administración, dirección o supervisión, o que posea la condición de control de esa persona en estructura jurídica en virtud de sus estatutos, reglamentos u otro instrumento. Entonces, el punto E es el que aplica para todo tipo de entidades sin fines de lucro. Los puntos A, B, C y D no son aplicables. Entonces, cuando hacemos estas comunicaciones a esta dirección general, pregunta pues, ¿cuál es el inciso aplicable? Y hay que marcar el E, que es el que aplica para entidades sin fines de lucro, porque no somos empresa. Las entidades sin fines de lucro con manejo colegiado hay que escribirle como beneficiarios finales a todo el órgano directivo. Llámese consejo de administración, comisión directiva, junta directiva, como está en el estatuto, incluso los suplentes. Muchas veces la gente de los suplentes me rezongan, ¿por qué me van a escribir a mí? Y porque en el estatuto dice que en caso de ausencia o lo que sea del titular, vos asumís como suplente al titular. Entonces, potencialmente vos como suplente estás manejando los activos de la entidad, solamente que en una situación latente. ¿Ok? En cuanto a la Iglesia Católica, es el caso del manejo por encargo a una persona en particular, debe inscribirse como beneficiario final solamente al obispo y eventualmente a un alter ego, que en latín significa el otro yo, el obispo que es el vicario general. ¿Sí? Entonces en la Iglesia Católica el Papa le designa a estos señores obispos y los obispos otra vez designan a un vicario general. En caso que él esté enfermo, ausente o lo que sea, el vicario general asume funciones administrativas plenas. Puede firmar cheques, si obviamente está registrado su firma, hasta inclusive puede firmar escrituras de venta de propiedades, de inmuebles, hasta cierto límite, ¿verdad? De vehículos, cosas por el estilo. Entonces, contrato de personal, todo eso. Entonces, mucho ojo. Entonces, solamente en la Iglesia Católica se podría inscribir como beneficiarios finales al obispo y al su vicario general. También podría ser el ecónomo, porque hay una figura también en el Código de Derecho Canónico del ecónomo, tiene algunas atribuciones. Pero acá yo no menciono, pero eventualmente podría ser también, toda vez que el obispo le dé algunas atribuciones en las cuales yo no estoy de acuerdo. Julia, saluda. Hola, Julia. María Elsa, en los casos, alguien tiene prendido su micrófono, si puede apagar. María Elsa, en los casos, el Ministerio Público ha resuelto que el culpado abone una condenación en forma mensual y que la condenación debe emitir recibo. Sí, sí mismo. Es el caso de gente que de repente está castigada por servicio comunitario, digamos, de repente hizo un accidente o alguna falta, ¿verdad? Que entonces, en vez de ir a la cárcel, tiene que hacer una donación y tiene que ser recibo, efectivamente. Julia dice, todos los miembros de la comisión directiva son beneficiarios finales, así mismo, suplentes y titulares, no solo los firmantes.
No solo no, todos. Porque estos organismos son colegiados, Julia. Entonces, no son solamente las personas que firman, sino que las que deciden. Generalmente es por mayoría de votos, donde el presidente es el que desempata. Generalmente eso dicen todos los estatutos. ¿Ok? Ahora, en el caso de las parroquias católicas, no deben registrarse en esta Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas. ¿Por qué? Porque carecen de personalidad jurídica, son un órgano o filial de una diócesis. Tema 6, abogacía del Tesoro. Ahora sí entramos en la abogacía. También dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Toda entidad sin fines de lucro que reciba transferencia a entidades estatales, ministerios, gobernaciones, municipalidades, Itaipú, Yacyretá, etc., tiene la obligación de inscribirse ante la Abogacía del Tesoro, que es una dependencia del Ministerio de Economía y Finanzas. Fíjense que acá hay una palabra en la primera línea, es transferencia. Las entidades oficiales no pueden donar, pero pasando por el Congreso, ¿verdad? De repente, ni siquiera una donación. Yo recuerdo que la Universidad Católica Guarambaré estaba sentada en un predio pantanoso que era para plaza pública, que fue desafectado al dominio municipal en el Congreso, ¿verdad? Entonces, no es que la municipalidad le dona nada más a la universidad y ya está. No, pasa por el Congreso. Entonces, yo creo que ninguna entidad puede donar, pero bajo ciertas condiciones. Pero lo que hacen es transferir fondos. Entonces, te transfiere también la responsabilidad de esos fondos, ¿sí? Es tan delicado como nos convierte en una unidad ejecutora de proyectos. ¿Sí? Mucho ojo con eso. Este trámite se realiza ante el Departamento de Registro y Fiscalización de Sociedades, totalmente por medio electrónico. Alguien preguntó en el chat si se hacía por medio electrónico. Y sí. Se debe tener en cuenta que si la entidad fija domicilio en Asunción, capital o no, en cuyo caso el trámite se realiza vía gobernación. Me está diciendo un amigo que vive en Lambaré, que para su entidad tuvo que irse a Areguá, que es prácticamente cruzar un polo a otro, pensar que el departamento central no es tan grande, ¿verdad? Pero tránsito, pérdida de plata, tiempo, ¿verdad? Pero al parecer es así, ¿verdad? Entonces, al no estar en el distrito capital, en el departamento central, tienen que ir a la gobernación de central que está en Areguá. Acá hay unos documentos para la inscripción de una entidad sin fines de lucro o renovación. Estos otros documentos tienen que estar autenticados. El acta de constitución de la entidad, para la inscripción sí piden, para la renovación no. La disposición legal de reconocimiento solamente para la inscripción. El documento de elección de autoridad en ejercicio, tanto para la inscripción y la renovación, sería el acta de elección de autoridades. Las fotocopias de las autoridades, sí y sí. La nómina asociada a la entidad, sí, en la inscripción, no en la renovación. El decreto del Poder Ejecutivo, el reconocimiento de la persona jurídica, fundaciones, pero también asociaciones de reconocida utilidad pública. Pero las gobernaciones piden solamente a las fundaciones. No saben que las asociaciones reconocidas de utilidad pública también tienen decreto de reconocimiento. Entonces piden en el momento de la inscripción el número de RUC, solamente en la inscripción, nota al gobernador solicitando inscripción a renovación, mencionar la localidad, sí y sí, y la constancia de inscripción en esta dirección de registro de la abogacía, solamente en el caso de renovación, al momento de la inscripción no. Acá hay algunos asteriscos, que el primer asterisco se refiere a que las asociaciones reconocidas de utilidad pública también tienen personalidad jurídica, y el segundo asterisco se refiere a requisitos de gobernación. Son requisitos de gobernaciones el tema del número de RUC. ¿Sí? Perdón, el número de RUC y la nota al gobernador. Probablemente hay que actualizar también los nombres de gobernadores. Muchos gobernadores rechazan notas porque de repente ponen el nombre del gobernador anterior, ¿verdad? O también los intendentes municipales. Y está bien, es una cuestión de respeto a la autoridad legalmente constituida. Muy bien, Julia dice, las organizaciones sin fines de lucro que reciben donación al Estado deben inscribirse solo como entidad en la abogacía para tener su reconocimiento como tal. Así mismo, sí. En realidad que son transferencias al Estado, sí. Cuando se hace cambio de estatuto, ¿se debe comunicar a la abogacía? No, no. Maggie dice, cada año se renueva la inscripción de las organizaciones vía gobernación. Yo tengo entendido cada vez que hay renovación de autoridades, no cada año, ¿sí? Muy bien. Tema 7. Registro de entidades de bien social. Esta es una dependencia del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. El Código Sanitario vigente en la República del Paraguay se da por ley 836/80.
Es una ley, no digo viejita, porque acá hay muchas chicas que tienen 44 años. Y se van a enojar que conmigo si yo digo que tienen 44 años. Es una ley un poquitito desfasada, ¿verdad? Pero sigue vigente. ¿Sí? En su libro quinto del bienestar social contiene los siguientes artículos. El artículo 81 dice que el ministerio fomentará la creación de entidades de bien social que propendan a la cooperación de la población mediante programas de solidaridad y trabajo voluntario. O sea, nosotros, la entidad sin fines de lucro, formamos parte de nuestro propio desarrollo. Velamos por nuestra calidad de vida. No podemos estar dependiendo de todo el Estado. Nosotros podemos, y también la ley acá nos permite colaborar con planes del Estado, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que hacer. El artículo 82 dice, el ministerio llevará el registro de la entidad de bien social, pública o privada, autorizará su funcionamiento y controlará su actividad. Vale decir que es una especie de órgano regulador. No dice la ley así textualmente, pero alguna vez este sector tan diverso, tan mochinchero y tan desunido va a tener que tener un órgano que las regule. Y para mí que tendría que ser este instituto que vamos a ver enseguida, tendría que evolucionar y convertirse en ese órgano regulador. Pero nuestros legisladores ahora tienen su cabeza en otro lado y no entienden estas cosas. El Instituto de Bienestar Social. Esta dependencia del Ministerio de Salud se denomina oficialmente Dirección General del Instituto de Bienestar Social. Fue creada por decreto del Poder Ejecutivo 4674 del año 99. Se compone de 4 direcciones. La tercera es la que nos interesa, Dirección de Registro de Entidades Sociales. ¿Ok? Pero tiene también otras direcciones. La 1 es Dirección de Bienestar de Infancia y Familia. La segunda es la Dirección de Adultos Mayores. Son, digamos, grupos etarios vulnerables, tanto los niños como los adultos mayores. No dependen ya de sí en muchas cosas, entonces son grupos vulnerables. En el tercero aparece una entidad social y también tiene una dirección administrativa. El Estado se tiene que encargar de estas cuestiones. Muy por el contrario de lo que está haciendo Milei en Argentina, de desarmar la asistencia a la población, maneja como una empresa. Y el Estado no es una empresa, no es un cuartel y no es una ONG. El Estado es el Estado. Entonces, si no va a atender a los ciudadanos, ¿para qué está? Por eso yo no estoy de acuerdo con ese señor y no estoy de acuerdo en muchas cosas. Por resolución SG 739-2017 del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, se aprueba el reglamento de registro y autorización de funcionamiento e inspección de las entidades de bien social sin fines de lucro. A esto es lo que hace mención la Ley de Presupuesto Nacional para obliga a las entidades que van a recibir transferencia del Estado, aparte de la abogacía, también tiene que inscribirse acá y aparte de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas. Sacaron la superlat, pero esto se mantiene. Pero a nuestro criterio, todas las entidades sin fines de lucro deben registrarse en esta dirección. Es importante destacar cuánto sigue. Primero, el Instituto de Bienestar Social emite una resolución para otorgar el registro a cada entidad sin fines de lucro. El trámite tiene un arancel que es de 3 jornales mínimos. Sería 300 y tantos mil guaraníes ahora. El registro tiene una validez de 5 años y se debe renovar. El instituto realiza verificaciones técnicas en forma de visita física a la entidad en proceso de solicitar su registro o renovación, por lo menos una asunción. Es algo raro que una entidad pública venga a visitarte, ¿verdad? Acá en Paraguay. Entonces, estas entidades sí vienen técnicos con una plancheta y su che de cosas que van revisando. Revisan hasta si tenés extintores, toda esa cuestión de, ¿cómo se llama? Dispositivos de seguridad, si la gente tiene IPS, los empleados. O sea, una revisión que de repente te da un poco de miedito, pero muy interesante, muy loable el trabajo de esta gente. Pero, como le digo, no se le da mucha manija lastimosamente. La entidad debe exponer visiblemente su certificado de registro ante el Instituto de Bienestar Social. Es una obligación legal, igual que exponer la patente comercial, el horario de trabajo de la gente, el salario mínimo vigente. Todas esas cosas también es una obligación, pero se incumple. ¿Por qué se incumple? Porque no hay castigo. Tema 8, CEPRELAT, ya vamos terminando.
Maggie dice solamente si hay cambios, ¿sí? Elena María, perdón. El registro de bienestar social abarca a todas las organizaciones sin fines de lucro, sí. Así mismo. Universidades, fundaciones, comités, comisiones. O sea, el Yaboray, que son las entidades sin fines de lucro, ahí se refleja en este registro. Pero tampoco nos entienden mucho lo que digamos. Tema 8 separar. Sujetos obligados. La ley 1015/97, artículo 13 de sujetos obligados, en su texto original decía que sobre entidades, en el ítem L, las fundaciones y las organizaciones no gubernamentales. Textual decía eso. Las organizaciones no gubernamentales, ONG, no existen en la legislación paraguaya, solamente existen en el imaginario popular. Es algo que se dice popularmente, ¿verdad? Algunas veces es despectivo. Pero en la modificación ahora, en la ley 6.960/2022, la última versión, dice sobre sectores que las organizaciones sin fines de lucro son las que están obligadas a inscribirse. Entonces, es función de Superlab decir, esta sí, esta no. Entonces, digamos que latentemente todas las entidades sin fines de lucro tendrían que estar inscritas en Superlab, pero Superlab dice cuáles sí, cuáles no. ¿Cuáles son las que están obligadas según la resolución 490/2022? A las entidades de carácter religioso, incluida la Iglesia Católica. En realidad, este artículo es solamente para la Iglesia Católica. 2. O B. Las asociaciones de reconocida utilidad pública. Como dijimos, abarcan a las demás iglesias y el estandarte de este grupo son los bomberos voluntarios. C. Las asociaciones inscritas a capacidad restringida y D. Las fundaciones. La entidad obligada debe contar con un programa de prevención que incluye primero, políticas, identificación de aportantes, tener la cultura de la prevención, etc. Procedimientos, aplicar el protocolo o un manual, hacer capacitaciones y verificaciones. Verificaciones sobre la documentación de los aportantes y también de la existencia de los que reciben los beneficios de la entidad. Designar un encargado u oficial de cumplimiento es una fuente de trabajo bastante importante también para varios colegas últimamente. Contar con documentos de gobernanza, protocolo de buenas prácticas o manual de prevención según el nivel de segmentación que esté y el código de ética de conducta. Este código es para el nivel de segmentación 3, que es el más pesadito. Y contar con auditoría externa también si están en el nivel de segmentación número 3. Y aplicar la debida diligencia, o sea, conocer a todos los aportantes y compañía. ¿Está bien? Reportar operaciones sospechosas o remitir reportes negativos. Estos reportes negativos son trimestrales, ¿verdad? Concuerda el 31 de marzo, eso venció teóricamente el viernes pasado, el 5 de abril. No hay multas hasta el momento, ¿verdad? Pero en algún momento también se puede llegar a cansar, a hartar y va a poder empezar a aplicar las sanciones, ¿verdad? Pero estamos como en una especie de tiempo de gracia o de blanqueo, digamos, ¿sí? Tema 9. Entidades autorizadas en instancias administrativas. Perdón, en el chat. Dice, ¿dónde me quedé? Julia dice, las asambleas no se comunican. No se comunican. ¿Por qué no se reparten utilidades? En entidades sin fines de lucro estamos hablando. May, solamente si hay cambios, sí. Sunilda, en el interior también vienen a inspeccionar la institución social. Tuvimos visita, qué lindo. Les felicito. En realidad que por los 3 jornales mínimos que cobran, bueno, tendrán otros recursos para poder irse, entonces les felicito. Las cooperadoras agrícolas están obligadas que dicen separar. No. No. Solamente si son asociaciones, si no, no. ¿Qué documentos se necesita para una cooperadora escolar inscribirse en el Instituto de Bienestar Social? Y más o menos los mismos documentos que prácticamente todos los documentos que para sacar el grupo. ¿Sí? Leti, ¿cuáles son los requisitos para la reinscripción en el sistema de la CEPRLAB? Eso está en la resolución 491, Leti. 491/2022. Es el proceso de inscripción o reinscripción a través del SILA. Un poco largo, por eso más no podemos decir ahora, ¿sí? Resolución 491/2022. Marta, ¿cada cuánto se va a actualizar la inscripción en CEPRLAB? No, la inscripción es una sola vez. Lo que sí se tiene que comunicar es cambio de oficial o encargado de cumplimiento y la renovación de autoridades.
En el caso de oficial encargado de cumplimiento hay 5 días hábiles para avisar. Y en el caso de cambio, ahora es época de asamblea, abril, 30 días hábiles, que son prácticamente 45 días calendarios para comunicar los nuevos directivos en caso de que haya cambios. Liz Mariela, las parroquias están obligadas a inscribirse por la... Para nada. Al menos no directamente, Liz Mariela, porque las parroquias son filiales de las diócesis. Entonces, son las diócesis las que se están inscribiendo y pueden o deben inscribir a las parroquias y todos otros organismos, librería, colegios, eso como filiales, ¿verdad? Hay un impasse entre CEPRELAD y la Iglesia Católica, hasta ahora no se soluciona. Creo que la pasada, algunos obispos se van a hablar con el presidente de la República, Mauricio Aroga, no sé qué hablaron, pero hay una cuestión ahí que no hay entendimiento. O sea, una cuestión, un pan ahí que no sé si se va a estrancar. Y los bancos están ahí presionando, obviamente. Este tema no es ya el penúltimo. ¿Cuáles son las entidades que no son creadas o sea, no necesitan reconocimiento del Poder Ejecutivo, ni tienen, bueno, sí tienen algunas, pero digamos, no necesitan reconocimiento de la personalidad jurídica, cosas por el estilo? Primero, las juntas vecinales. Las comisiones vecinales tienen que tener reconocimiento del Ejecutivo Municipal. Eso está en la Ley Orgánica Municipal 1284/87. Las juntas de saneamiento son asociaciones vecinales que lo que buscan es tener agua potable, ¿verdad? Tienen que tener reconocimiento del SENASA. Eso es por una ley, eso sí es bastante viejita. Yo tenía 3 años cuando se hizo esta ley. Ley 369 del año 72. Las cooperadoras escolares, reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencia. Y hay una observación. Las asociaciones de padres de alumnos, las ASPAC, son de capacidad restringida y no entran en este rango de cooperadora escolar. Los comités de agricultores, reconocimiento del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los comités pro salud, reconocimiento del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Esto tengo entendido que es algo anterior a los comités locales de salud, ¿verdad? Le llaman comité pro salud. Los sindicatos, reconocimientos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Los trámites municipales. Tema 10. Obtención de la licencia municipal. Cosa que muy poca gente, muchas entidades sin fines de lucro se preocupan de tenerla. La exoneración del impuesto inmobiliario, la exoneración de la patente comercial. En cuanto a la licencia municipal, es responsabilidad de la entidad como propietaria de un inmueble o corresponsabilidad como inquilina por un edificio de uso público. Muchas entidades sin fines de lucro no tienen el local propio, alquilan. En ese caso, ambas son responsables. El propietario y la entidad inquilina son responsables porque ese edificio tenga la licencia municipal. El tristemente célebre caso del incendio del supermercado de Pablo Bolaño, donde perdieron la vida más de 400 personas, es un caso emblemático. Ese supermercado sí tenía licencia municipal, que quiere decir que tenía plano de construcción, salida de emergencia, todo eso positivo. El problema es que trancaron la salida de emergencia, obviamente mucha gente, o la mayoría murió ahí asfixiada más que quemada. Entonces, la licencia municipal es vital para cualquier uso, para cualquier edificio de uso público, estadios, templos, supermercado, despensa, de donde la gente entre. Mi casa, nuestras casas no son de uso público, nosotros dejamos entrar en las casas a quienes invitamos. Entonces no necesitamos esa licencia municipal. ¿Está bien? La exoneración del impuesto inmobiliario es un trámite anual. Se exonera el impuesto inmobiliario para todo tipo de entidades sin fines de lucro. Clubes, iglesias, todas las entidades sin fines de lucro que tengan inmuebles. Pero no se exoneran las tasas especiales. Por eso que nuestros clubes grandes, clubes chicos inclusive del país, siempre son denunciados por la Municipalidad de Asunción, por lo menos Olimpia, Cerro, nunca pagan su retiro de basura. Centenares de millones de guaraníes, porque no están exonerados. Y además producen basura circunstancialmente cuando hay mucha aglomeración de personas. La patente comercial es un trámite por única vez en caso de ser requerido, pero no corresponde a una entidad sin fines de lucro. En Asunción, muchas veces, o todas veces, la municipalidad dice no te puedo exonerar a lo que no existe. Entonces vos tenés que hacer el trámite de pedir la patente comercial y después pedir la exoneración. Doble pérdida de tiempo, ¿verdad? Como si dice que tenemos tiempo de sobra y energía y plata para estar tirando en esas cosas, ¿verdad? Una tontería más al rosario de problemas que nos pone la burocracia. Y en cuanto a la reducción de tasas, eso sí es positivo.
por espectáculos públicos y rifas que organizan las entidades sin fines de lucro, sobre todo las religiosas y las culturales, tienen una deducción en los impuestos municipales, dependiendo de quién organice y el municipio, ¿sí? Porque en esa parte ya depende de cada municipio. Hay municipios que de repente en su jurisdicción una iglesia hace una rifa y le exonera 100% del impuesto municipal, ¿verdad? Pero en otras le exoneran un 40%, cosas por el estilo. ¿Sí? Entonces depende ya eso de cada municipio. Pero de que pueda haber esa reducción, sí puede haber. En el Ministerio de Trabajo e Instituto Social, o sea, Instituto de Previsión Social, no hay muchas cosas que decir. Las entidades sin fines de lucro tienen que inscribirse como patronal cuando tengan empleados, ¿verdad? En relación de dependencia, el reporte anual al Ministerio de Trabajo, el alta actualización de novedades, reposo, etcétera, y baja de colaboradores asegurados, la presentación de planilla y pago mensual de aporte al IPS. En el tema 12, y este ya es el último, libros contables, vamos por dos regímenes. El IRE general. Las entidades sin fines de lucro alcanzadas por el IRE general básicamente son las asociaciones y las fundaciones. Las asociaciones de reconocida utilidad pública y de capacidad restringida. Y las fundaciones. Y también cualquier tipo de entidad sin fines de lucro que supere los 2.000 millones de ingresos grabados. No creo que haya una entidad que de repente alquile por más de 2.000 millones sus instalaciones, pero por ahí puede haber. Entonces, tiene que tributar por el IRE general. 1. Deben llevar los registros de contabilidad exigidos por la ley del comerciante, número 1034/83, que son 2, diario e inventario, y también los libros exigidos por el fisco, mayor, IVA compra, IVA ventas. Deben reubicar su libro en el registro público de comercio. En realidad esas son 3 nomás, diario, inventario y mayor. El IVA compra, IVA venta de la RG 55 no se alza ni se rubrica, ¿verdad? Pero hay que tener el libro en caso de que la SED te pida una fiscalización o algo, tenga que presentar el documento, tiene que tener el libro a mano. Para rubricar libros en el registro público de comercio, entidades sin fines de lucro, acá le doy los pasos. Hay que abonar la tasa judicial, se usan hojas sueltas o libro manual. Sí, en algunas entidades que llevan el libro manual puede tener poco movimiento. Entonces, eso se paga en las redes, redes electrónicas. Después se presenta la solicitud a la Dirección de Registros Públicos firmada por representante legal de la entidad sin fines de lucro. No requiere patrocinio de abogado. Le sacamos un poquitito el puchero a los abogados. Se da a juntar fotocopia autenticada de los estatutos sociales y de cédula representante legal. Eso hay que hacerlo en forma física, lastimosamente. Adjuntar fotocopia sencilla de la cédula del grupo. Adjuntar comprobante del pago de la tasa judicial, que es el primer punto, ¿verdad? Y se hace el trámite de forma presencial en Asunción. Yo sé que en el interior se hacen en instancias del Poder Judicial, pero nos decían que para las cuestiones legales, compañía, si no se hizo en Asunción no tiene validez. Esa cuestión no entiendo bien, pero en otras circunstancias vamos a hacer un conversatorio sobre eso. Recuerdo que René y otras personas en otras charlas habían dicho eso, era el tema de si no se hizo directamente en Asunción, hay un problema. O sea, no se hizo directamente en el registro público, se crea un problema judicial, se podría crear. En el IRE simple, el decreto 3182/2019, que reglamenta el IRE en su artículo 79, dice que se deben registrar ingresos y egresos en un libro, en el cual se consignará el detalle de operaciones de compra y venta de bienes o servicios realizados durante el ejercicio fiscal, en la forma y condiciones que establezca la administración tributaria. Y en el punto 2, los libros de IVA, compra y venta, dicen en el artículo 76 que el contribuyente IRE simple debe tener libro IVA, compra y venta. Aplicará el criterio de los vengados para la imputación de los ingresos y gastos. Y ahora tenemos unos comentarios al respecto. Primero, que el ejercicio 2020 rige la RG 2020, que reúne en una sola planilla ambos registros, los ingresos y egresos de IVA. Y también el IRP, ¿verdad? Esa misma planilla Excel. Esa planilla no se alza en ningún lado, ¿vale? En Malangatú ni nada, no hay lugar para alzar y tampoco se rubrica, ¿verdad? Entonces, es como que estamos un poquito ya exonerados de esa cuestión. Y acá hay una pregunta, ¿está bien hasta aquí? Elena dice antes, yo solicité una parroquia y me respondieron que no, rebotan como pelota,
las parroquias que están pidiendo su inscripción a ese plan. Como digo, en forma indirecta a través de las diócesis. ¿Sí? Bueno, para despedirme, le doy muchas gracias por la atención. 1 hora y media, intensa. Yo cuando me entusiasmo con estas cuestiones no me doy cuenta, no me canso, ni tomo agua. Mi correo electrónico es coordinación.editoraquino@gmail.com. Mi número de teléfono es el 0971 50 24 40. En Facebook estoy con una cuenta profesional, lic.hectoraquinoesfl, y el mismo nombre para Instagram. Así que, por favor, me pueden seguir, pueden interactuar conmigo allí. No termina el encuentro hoy acá, sino que de repente muchas veces comienza, ¿verdad? Porque las cosas que no nos van a preguntar, no olvidamos o que nos aparecen en el camino, surgen después. Así que yo estoy a disposición, no tengo ningún problema, no le voy a cobrar nada por una consulta de imagen. Vamos a buscar juntos la respuesta, si la tenemos la damos inmediatamente, y si no, buscamos juntos como siempre suelo decir. Elena Profe, dice, acabo de decir en el grupo que deberíamos tener un curso más profundo sobre cada dependencia. Sí, esto es una idea de la profesora Carmen, como dije, ya en el 2022 ella se preocupó para hacer este curso. El año pasado hicimos un masterclass con René Klesmer, gratuita, y es el mismo material, solamente que se va actualizando como estamos diciendo. ¿Está bien? profe, Y Héctor, Julia Gabriel, quería agradecerte en nombre de al todos los contrario. colegas, ¿verdad? Quiero agradecerte y también ya seguramente viste ahí en los mensajes de todos. Agradecidos, la clase va a estar grabada y va a estar en el canal de YouTube para que puedan volver a mirar otra vez si por ahí hay alguna duda. También va a estar en el portal para que puedan acceder. Así que gracias al profe Héctor por compartir este espacio gratuito con todos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias. Miren que ya les invito ya y en el grupo el profe ya me pasó una presentación, ¿verdad? De un posible programa, así que espero que se puedan adherir a todos. Así que lo que la compañera dijo, vamos a ver, vamos a tener un curso específico por cada tema para que se pueda aprender mucho más de lo que hoy aprendimos. Así que gracias, profe, por tu tiempo, por el espacio, y pueden encontrar en las redes sociales también. Si me siguen a mí, ya van a ver también el perfil del profe Héctor, así que espero que el profe Héctor también se sume a TikTok después. Es un desafío que le voy a hacer al profe Héctor, ¿verdad? Así que espero también, ¿verdad? Gracias y buenas noches a todos. Gracias, profe. Muchas gracias, profesora, a vos por la amabilidad, por la paciencia de siempre, por el cariño que le tenés a tus seguidores dentro de lo que me cuento. Y estamos a la orden. Cuando guste, el curso que estaba diciendo la profesora es sobre elaboración y presentación de estado financiero. Ya que se pospuso a agosto, Ya, ahora que pasa el tiempo de las asambleas y la locura de presentación, diré que no vamos a poder trabajar tranquilo en ese tema. Muchas gracias, profesora, y a todos los participantes y las participantes también, que tengan un buen descanso y nos encontramos en cualquier momento. Buen descanso. Gracias, Adiós. gracias.